Muy buenas, queridos seguidores. Al cabo del tiempo volvemos con Jorge García Ruiz para hablar de su gira por España, de su gira con su libro Presidio, Soldados del Rey, que está teniendo muy buena aceptación. Jorge, según veo en tus publicaciones, gracias a Dios está yendo bastante bien, ¿no? Pues sí, la verdad es que está funcionando. No lo esperaba. En cierto modo, uno cuando sale, pues se espera que sea mucho mejor de lo que va. Pero, no, realmente no. La realidad es que está yendo mejor sí, está yendo mejor. Sobre todo en el tema de ventas, pues poquito a poco va arrancando. Hubo una buena tirada el día que hice la entrevista en el Toro Televisión así de golpe, pero luego pues yo entiendo que el boca a boca está funcionando y poco a poco va tirando. Sí, porque No es... además hemos visto que te has hecho una gira prácticamente por toda España. O sea, te has recorrido la península ibérica de norte a sur, incluso has estado en Bruselas poniendo picas en Flandes, ¿no? Así es. ¿Y hay Este, algún sitio de esta gira, Jorge, que te haya marcado especialmente? ¿Alguna ciudad, alguna conferencia? pues precisamente la de Bruselas ha sido buenísima. Ha sido buenísima porque ha estado realmente muy bien organizada y aparte pues como que la gente que vive fuera pues tiene más ganas de que les vayan a visitar y les vayan a contar un tema, ¿no? No es como que, bueno, que estás en tu casa y que salir de casa cuesta, sobre todo con el calor que está haciendo y sin embargo en Bruselas pues ha habido, pues tuve casi 100 personas en la sala, bastante bien. Sí, sí, la verdad que yo conozco esa sensación de lo que es estar fuera, ¿no? Mm. Y la verdad es que se agradece mucho cuando vienen a hablarte además de un tema que es la paradoja, un tema que está ahí, pero a su vez tan desconocido. Tú mismo te habrás dado cuenta que por desgracia, incluso la bibliografía que tenemos por delante muchas veces está viciada por lo que tú explicabas, ¿no? Por lo mal que nos han contado la historia en los Estados Unidos. Eso sumado al poco interés que tradicionalmente había habido en España por estos temas que son tan fascinantes y que tanto nos enseñan, ¿no? Pues es que ya no sé no sé, la verdad es que uno no sabe ni cómo explicarlo bien, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Es que ha sido un tema que nos ha permanecido oculto ahí durante, pues no sé, sobre todo los últimos 100 años. Yo creo que también pues se pensó, bueno, aquello ya se perdió, ¿para qué vamos a hablar de aquello, no? Sí, Pues no ha existido realmente cuando ahora mismo estudiamos historia de España en las escuelas mismamente, pues se ciñe casi a la España peninsular, no se habla prácticamente de lo que hubo fuera. Y lo que hubo fuera pues, fue importantísimo, vamos, tan importante que cambió el mundo tal y como lo conocemos hoy en día. de eso precisamente me acuerdo mucho porque además tú tuviste una licencia poética en un vídeo que hicimos que no tuviera tanta nostalgia porque nos íbamos en Marcha Arabiaya y acabamos viéndonos Marcha Arabiaya y eso no estaba en el guión. Y me acuerdo estando contigo y con el amigo Moisés Tortosa, al que le mando un abrazo y le agradezco la hospitalidad que tuvo con nosotros, cuando estuvimos en el mausoleo de los Galvez, que mira que yo tenía ganas de visitarlo porque el año pasado cuando estuve en Marcha Arabiaya no tuve la ocasión. Y tú decías que es que no somos conscientes, incluso lo que nos gusta estudiar la historia, no somos conscientes de las dimensiones de España a lo largo de la historia universal precisamente, ¿no? Que no somos conscientes de lo que España ha significado y ha abarcado. Y como ya te conozco las caras, yo vi que tú mismo estabas impresionado en el mausoleo de los Galvez. Sí, la verdad es que fue un momento impresionante, ¿no? Porque es de esos momentos que se te ilumina la luz, ¿no? Se te enciende la bombilla y dices, esto, ¿cómo explicas esto, no? Además, recuerdo que se me ponían hasta los pelos de punta, ¿no? Estando allí en el mausoleo de los Sí, sí, Galvez. sí. Y de ¿cómo explicas esto? Que yo fíjate que solo estoy dedicado a una pequeña parte de lo que fue aquello, que es la Norteamérica española, y si es que si nos ponemos a pensar que hay con el sur, que hay con el Caribe, que hay con las Filipinas, que hay con muchísimos sitios en los que estuvo España y de la manera en la que se hizo, con los mimbres con los que se hizo, que tampoco eran de lo más abundante ni lo mejor, ¿no? Y el resultado pues fue impresionante. Y claro, llegando allí te acuérdate que me senté allí en uno de los bancos y fue el momento en que reaccioné a qué es lo que estábamos viendo. Porque fíjate que se le da mucha importancia al romano, ¿verdad? Y la tiene,
pero es que las dimensiones del español no tienen nada que ver con el romano, ¿no? Por mucho que fuese el romano, lo del español es incluso muy superior, ¿no? Entonces, claro, te pones a hacer comparativas y te quedas sin palabras realmente y lo que hubo, ya te digo que solo yo estoy dedicado únicamente a la Norteamérica española, que fue casi el sitio donde casi menos se llegó, si descontamos México, porque México sí fue lo principal del imperio, prácticamente la Nueva España, pero lo que es al norte, pues tuvimos tres entradas por allí, que era el Camino Real de Tierra Adentro, la Santa Fe, los Texas y luego la California, que tampoco es mucho, pero ya la dimensión de lo que se hizo, pues y sobre todo pensando en los Galvez, pues fue tremendo. O sea, es que no sé, no sé si algún día vamos a poder abarcar y ser conscientes realmente de todo lo que fue aquello. Tú sabes que hablando de California, ahora la vejez me ha dado por leer El Coyote, una Ya. serie de novelas y cómics de la época, no ya o sea, de nuestros padres, incluso casi de nuestros abuelos prácticamente, ¿no? Y El Coyote es curioso porque está centrado en un personaje que es lo que sería un californio, esto es, los descendientes de los hispanos que estaban allí, a los cuales traspasa la frontera, toda vez que, bueno, antes de la guerra de México ya los está traspasando la frontera. Y lógicamente El Coyote pues es un producto de ficción, ¿no? No es un libro de historia, pero sí yo creo que José Mallorquí encarna en buena medida ese arquetipo del pionero, del que se queda allí contra viento y marea, ¿no? Porque claro que ellos eran tierras muy complicadas para mantener, para avanzar, y tu libro tú lo reflejas muy bien con documentos históricos por las zonas de Nuevo México, Arizona, Texas, ¿no? Y yo creo que a los hispanos en general, de los dos continentes o de todos los continentes, nos falta quizás recuperar un poco ese espíritu, por así decirlo, de los pioneros, porque en la cultura estadounidense está muy presente los pioneros, el Mayflower. Sin embargo, por ejemplo, aquí en España no tenemos presente que nosotros también tuvimos pioneros allí, pioneros en Nuevo México, que ha quedado incluso gente hispanohablante, ya me imagino que muy reducido, ¿no? Durante todos estos siglos, el caso de los isleños de Luisiana. California se perdió, por desgracia, el idioma. Quedaron familias de aquella época, pero el idioma se fue perdiendo. Pero yo muchas veces acordándome de lo que tú cuentas, que supera cualquier aventura, del coyote y de lo que no es el coyote, si eso nos puede ayudar, Jorge, a recuperar esa conciencia, pues de lo que hablamos muchas veces en este viaje que hicimos a Macharabiaya, que el español siempre ha sido aventurero, espabilado, y parece como que estamos agalvanados, ¿no? Sí, la lástima, fíjate, que es que no podamos hacer películas de esto. Y películas serias, claro, porque si vamos a contar cualquier tontería, pues politizada, como que es lo que se está haciendo, pues esto es una pérdida de tiempo. Pero la lástima es que no se puedan hacer películas porque se quedan. Los pioneros de otros imperios como el inglés se quedan en un chiste comparado con lo que hicieron los españoles. O sea, es que no sé, el Nuevo México, cómo fue el proceso en el Nuevo México, o la misma Texas, o que quizá California menos, pero bueno, ahí tenemos a Portolas o a Juan Bautista de Anza. Sí. O sea, todo fue de una épica tremenda que si, claro, en España no vamos a hacer nunca nada, pero si los americanos cambiasen un poquito su idea, pues harían unas películas maravillosas con esta gente. Ya incluso, pues vamos a renunciar a su nacionalidad española, que las hagan como americanos, no como su historia, pero que las hagan, porque ya visto que los españoles no las vamos a hacer nunca, pues son gente que se va a perder ahí, pero vamos, es que quien le digan que la gente esta se iba 6 meses de ruta desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Santa Fe, sin saber si iban a llegar, porque eso era claro, ahí te podían atacar, cualquier tribu de indios te podían atacar y estaban muertos. Había veces que dormían en una cama, en un camastro, vamos, en alguna misión o en algún puesto, pero la mayoría de las veces tenían que dormir a la intemperie. Y esto con que no te cayese allí, por la de Dios es Cristo desde el cielo, ¿no? Y 6 meses de esta forma total para llegar a un sitio. No es como digas, no, es que el problema estaba en el sitio. Sí, también, pero es que el camino hasta que llegabas al sitio era un auténtico problema y una heroicidad tremenda. Y esto lo hicieron familias y lo hicieron gentes y no tenemos que pensar en que, bueno, pues los conquistadores llegaron y acabaron con todo, ¿no? Pues es que eran familias normales y corrientes las que se iban para allá e intentaban
a hacer su vida. O sea, el tema tiene una épica tremenda. Yo, pues, si tuviese arte para ello, escribiría guiones a ver si alguien los pudiese llevar al cine. Pero bueno, es que es tremendo. Lo mires por donde lo mires, igual por Texas. En Texas, pues ahí tienes a al marqués de San Miguel de Aguayo, que se habían metido unos franceses en la Luisiana. Y entonces en 1719 sale para allá con 500 soldados. No sé dónde iba, porque la verdad es que se habían metido 10 franceses, nada más, ¿no? El Texas nos lo habían quitado 10 franceses porque en el otro lado tenían a un español, nada más. Eh, y este reclutó a 500 soldados, se fue para allá con 5.000 caballos. Cuando vuelve han pasado 3 años. Cuando vuelve al norte de México, al norte de la Nueva España, han pasado 3 años, vienen caminando porque han acabado con todos los caballos. O sea, estamos hablando de algo que apenas uno se puede imaginar, ¿no? Y Sí, no, mi sueño totalmente. sería que esto lo llevasen al cine, sea como sea, bueno, porque deja en bragas a cualquier cuento que nos hayan contado pues de la conquista americana o de los británicos o de lo que ustedes quieran. Es que esto es tremendo. Sí, ¿no? Y además teniendo el plató de cine que tenemos en Almería, por ejemplo, donde tantos westerns se han rodado, ¿no? O incluso en Burgos, donde se rodó está el cementerio de Sad Hill. O sea que por lugares nos falta en España para hacer este tipo de formatos. Fíjate que además yo creo que con esto que te hablaba de la conciencia de los pioneros, también es la conciencia histórica que tenemos tan perdida, porque acordándome de tu libro, claro, la zona rica de la época era el actual México. La periferia norteña era la tierra inhóspita que no se sabía dónde iba, y eso precisamente yo creo que era la dificultad que tenían la corona para encontrar gente que quisiera ir a poblar aquello, porque la riqueza estaba mucho antes en México o en Cuba antes que en Texas o en Arizona, ¿no? Sí, la verdad es que se encuentran algunas minas que dan pues lo que llaman San Luis del Potosí, pues ahí dan un poquito de riqueza al tema, pero el resto de las minas lo que salía pues era muy pobre y entonces casi no compensaba ni la inversión que se realizaba. Prácticamente lo que es la Nueva España en su norte, el negocio mayor pues fue el tema agropecuario. Tanto las vacas, por supuesto, como la lana de las ovejas o pues cualquier tipo del trigo, el maíz, todo lo que se plantase, porque la verdad es que trabajándolo funcionaba, esa era la verdadera riqueza. Pero claro, de las minas salía poco, ¿no? Porque siempre se dice, no, que los españoles se llevaron el oro. Bueno, pues allí había plata y no mucha, ¿no? Si uno mira los documentos y saca las contabilidades, ¿no? De aquella época, pues se da cuenta de que estaban siempre en números rojos, porque claro, con lo que salía de allí había que pagar misiones, aquí había que pagar presidios y además había que regalar cosas a los indios para que se mantuviesen en paz. Entonces, siempre había que estar llevando dineros de otros sitios para repartirlo allí arriba. Pero fue un tema absolutamente inhóspito. Ahí se conquistó, al principio se conquistó la Nueva Galicia, después la Nueva Vizcaya, que para que me entiendas, es ya casi el norte con la actual frontera de los Estados Unidos. Ujú. Pero el resto del territorio, primero, había sitios en los que era imposible entrar, como el Bolsón de Mapimí, que era prácticamente un desierto, o el desierto de Arizona, y allí tenían que ir, pues gente, desde luego no iba a ir un señorito de Sevilla, eso que lo tengan claro, o de Madrid, me da igual, ¿no? Y los que iban, Para que no se enfade nadie, acláralo para que... claro, claro, ahora hay que nombrar las 17 provincias, ¿no? Perdón, las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades, Ceuta y Melilla, porque si no, alguien se siente ofendido. Pero bueno, No, es curioso cómo ha cambiado eso porque todos tenemos en la mente pues que los actuales Estados Unidos siempre han sido los ricos y México han sido los pobres, pero no, durante siglos fue todo lo contrario. Y la corona tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para llevar allí gente, para mantener aquellos territorios, porque claro, no era solo llevar gente. Es lo que tú explicas en tu libro, lo que nos has explicado en tus conferencias, es mantener el territorio, porque tú puedes ir, pero tú puedes irte y te pueden comer vivo, que alguna vez pasó. Entonces, yo creo que la clave de tu libro está precisamente en explicar el presidio como algo fundamental precisamente para mantener e ir expandiéndose muy poco a poco. Por supuesto, también con la figura de las misiones, ¿no?
Sí, es que ahí lo que yo he sacado en conclusión en este libro, pues es que es una conquista poblacional, o sea, no se manda allí un ejército y se conquista el territorio y se roba el oro y se matan a los indios, es que eso nunca sucedió. Entonces lo que se hace es que se va poniendo pueblitos cada vez más arriba, cada vez más lejos, pueblitos que son en su mayoría de indios, evidentemente, indios que ya están bautizados y son considerados españoles. Se ponen esos pueblitos y se les pone un presidio de unos poquitos soldados, que son ellos mismos. O sea, es que todo esto se hace con americanos, ¿no? Entonces, cuando te hablan, no, es que los españoles hicieron esto, hicieron lo otro, pues bueno, tendríamos que saber que definir qué son españoles de la península y qué son españoles americanos. Esto lo primero de todo. O sea, la conquista poblacional esta que se hizo, pues se hizo con gente de la tierra, que ya se les consideraba españoles porque ya estaban culturizados totalmente a la española y con la religión católica. Y además los soldados que se les ponía para defender eran de ellos mismos. O sea, se hacía una recluta entre la gente que tuviese familia y decían, bueno, pues venga, allí van 30 soldados o 40 soldados españoles, decían, pero realmente pues eran indios cristianizados que estaban pues con su uniforme de soldados españoles y iban a defender los pueblos de indios que se habían establecido. Sí, no, tú antes, por ejemplo, nombraste a Juan Bautista de Anza y Juan Bautista de Anza era criollo y el mismo Oñate, que es un personaje muy discutido, Oñate también era criollo, casado con una descendiente, por un lado, de Hernán Cortés y de Montezuma, o sea Sí, que al fin y sí, al cabo el protagonismo americano es fundamental. Esto no sí, se hizo. además tenemos que cuando ya pasan pues el siglo XVII. El 16 no, pero el 17 prácticamente ya se hace solo con americanos. O sea, son todos criollos. Ahí sí, hay alguno perdido que se va de la península porque quiere hacer las Américas y se va para allá. No vuelve, eso hay que decirlo, ¿no? Porque no vuelve. Cuando se le baja la bandera a España allí en América, nadie vuelve. Se quedan todos allí. Son ellos los que dicen, pues ahora somos mexicanos. Hay que tenerlo claro, ¿no? Mm. Cuando hablamos de todo esto. Y prácticamente, pues todo se hace con americanos ya. O sea, no. Americanos hispanizados, evidentemente. Hay criollos, hay muchos mestizos, pero sobre todo hay muchos indios que ya estaban bautizados y que se les consideraba españoles. Eso Tú ya has lo he llegado dicho, a ¿no? decir, Jorge, de hecho, y te lo he escuchado en más de una ocasión, que realmente el siglo XVIII fue un siglo de oro para la América española, ¿no? Por lo menos para mi parte, sí, totalmente. Y me imagino que para el resto de América, evidentemente. Que como aquello estaba un poco independiente de Europa, pues sí, allí llegaban de vez en cuando algunos ataques británicos y holandeses en cuanto a guerras, y pues de allí llegaba algo de las especias que se mercadeaban y tal, pero realmente la América estaba un poco independiente de lo que pasaba en Europa. Y así nos pasó porque cuando Napoleón invade España, pues eso no invade España peninsular, pero no invade las Américas, ¿no? Ujú. Y eso fue el germen, el origen de las independencias, precisamente. O sea, estaban juntos, pero realmente había una cierta independencia entre unos y otros. Sí. Entonces, pues sí, lo que es el 18 en América, pues yo lo considero brillante, muy brillante, porque el 16 es un periodo todavía de adaptación, de conquista, de mestizaje, pero el 18 es cuando ya pues tenemos ahí todo sobre el territorio y es cuando se empieza a avanzar y cuando se empiezan a ver todos los resultados pues, de la conquista poblacional y de la conquista espiritual. Eso en el norte, imagínate en el sur, que ya empiezan a pleno rendimiento, pues ahí en el sur sí que hubo realmente riquezas, porque en el Perú es donde salen grandes riquezas y también salen en la Venezuela, en la Gran Colombia pues hoy, y lo tenemos hoy en día. ¿Cómo está Venezuela? Venezuela es uno de los países más ricos y más pobres del mundo. Pues sí, el yin y el yang. Ahí Te iba está. a decir, Jorge, de la gira que has estado con los amigos de Héroes de Cavite, ¿no? En Sevilla, sí, yo sé que Sevilla tiene como un pellizquito para ti, ¿no? Siempre que se organiza algo en Sevilla. Sí, de ahí tengo, aparte de ti, pues tengo muy buenos amigos ahí en Sevilla. Carlos Fernández, Margarita, Vicky Arbizu. El listado es enorme. Tengo allí buenos amigos y la verdad es que desde el primer año, el año pasado, que fui allí a hablar de las misiones y me trataron fenomenalmente bien entre todos, me tratasteis, tú también estabas. Ujú. Pues ya este año también tenía ganas de volver y me quedé con la espinita
¿cómo decirlo? ¿Ves? Me sale el schedule en inglés. Em, en un diario tan apretado, en un calendario tan apretado, pues solo me quedé un día en Sevilla. Me hubiese gustado quedarme allí más días, aunque hubiese sido solo para dar paseos por la calle, ¿no? No Ah, sí, solo para además representar. Sevilla hay muchas cosas que ver y es una ciudad con muchísimos vínculos con América que, por cierto, por desgracia está totalmente desaparecida. Yo te hablaba de la conciencia por eso mismo, porque yo creo que la historia nos puede ayudar y nos debe ayudar a recobrar esa conciencia de las dimensiones que hemos tenido. En Sevilla su vinculación con América está absolutamente olvidada, por desgracia, ¿no? Es lo lamentable, que es que hemos perdido, nos han robado la identidad directamente. Ahora España, lamentablemente, es un país que no tiene relevancia ninguna en el mundo. Todo esto ha sido, evidentemente, por el interés de nuestros políticos, que podía haber tenido una relevancia enorme porque con solo la herencia americana, solo seguir siendo un buen nexo de unión con América, pues hubiese sido tremendo y Sevilla hubiese sido por la capital para ese, más que Madrid, evidentemente. Madrid, pues es Madrid, pero no tiene esa proyección americana que tiene Sevilla, ¿no? Y eso lo notamos prácticamente en todo. Darte una vuelta por Sevilla, pues se te ponen los pelos de punta en cada esquina, porque lo ves todo el patrimonio que tenemos allí relacionado, pero que curiosamente, como no se le da un soporte documental y un soporte, ¿cómo decirte?, de propagandístico, evidentemente, pues todos esos nexos pues se han perdido. Es que si uno va mínimamente a Moguer, que no es Sevilla, pero es la zona, ¿no? Va a Ujú. Moguer y ve allí las infravaloradas e infravisitadas carabelas de Colón, pues como todo, o la catedral misma de Sevilla, o es que donde mires es tremendo lo que hay. Pero claro, fíjate que está hecho para alguien que conozca la historia. Y como la mayoría no conocen la historia, Ese es el problema. pues es como, pues unas piedras más. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Pero si alguien tuviese conciencia de lo que representan esas piedras, como me pasó a mí en el mausoleo del Gálvez, pues Mm. entonces pues nos cambiaría todo. Si quieren tener otra vez relevancia en el mundo y quieren tener orgullo de ser de este país, pues como no conozcan la historia, vamos mal, Hablando realmente. de Madrid, Jorge, te hicieron una entrevista también en Casa América, ¿no? Sí, en Casa de América estuvo bastante bien, nada más llegar y así de sopetón. Este, estaba todavía con las legañas del jet lag y muy interesante, muy bonita, como muy entrañable, ¿no? Muy próxima. Y entonces pues ya me di cuenta de que a lo mejor lo que había hecho con el libro o lo que había hecho anteriormente con las misiones pues empezaba a tener sus frutos en España, ¿no? Porque yo creo que más que a lo mejor el dar un mitin político y subir la moral a la gente que lo necesita, pues igual lo que necesitamos es que nos cuenten la verdad, ¿no? Que haya un relato creíble, que nos digan con datos, mira, esto pasó así, 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 y nos dé... Es que realmente la historia nos favorece, o sea, el tema de la leyenda negra que nos han cargado encima y que nos siguen cargando, pues realmente es una mentira gigantesca que no está basada ni en hechos reales, ¿no? Entonces, pues igual no necesitamos un mitin político y necesitamos que nos hablen con claridad de lo que pasó y de lo que no pasó, sobre todo de lo que no pasó. Y entonces, pues cuando llegué, claro, llegué allá a la Casa de América y yo, pues ya sabes, como ya me conoces un poquito, pues me pasó también que caí como dicen, caí en el 13 de que igual esto está empezando a cambiar, ¿no? Hombre, yo creo que sí, porque, Jorge, porque porque eran gente normal. La Casa de América que tenía que estar enfocada a estos temas, pues últimamente está enfocada a otras cosas y lo puedes sí. ver en su página web. Y entonces, pues es que estaba en la Casa de América, ¿no? O sea, ¿dónde más qué sitio que ese que cuadre lo que yo estoy escribiendo? Claro. ¿Ya? No, pero el hecho, por ejemplo, Jorge, de que tu libro esté teniendo esta acogida y de que haya ese interés por indagar en la historia, sobre todo entre la gente más joven que ya está harta, ¿no? De esa leyenda negra, yo creo que no deja de ser buena señal. Lo que pasa que, claro, todavía queda mucho por hacer y como tú bien dices, como somos unos Quijotes, pues muchas veces nosotros mismos nos ponemos la zancadilla. Vamos a ir, Jorge, a la segunda parte.
le decimos a nuestros seguidores que no se muevan, añadimos ahora una segunda parte a nuestra charla. Bueno, y tras un breve inciso, volvemos con la conversación, con esa gira que ha tenido por España Jorge García Ruiz, por España y también por Bruselas, ¿no? Y la verdad, Jorge, que bueno, lo que tú me contabas de la Casa de América y de otros sitios que es que has estado prácticamente por todo el país. Yo creo que te ha venido bien también para reencontrarte con España, aunque no hace tanto que estuviste la última vez, pero ahora como que te ha dado tiempo, bueno, tiempo no mucho, pero por lo menos de dar un barniz sobre toda la península, ¿no? Porque has estado de norte a sur, has estado desde el Cantábrico hasta Cádiz. Sí, pues ya te digo, empecé en Madrid con la Casa España, con el programa del Gato al Agua, con una presentación también allí en la Casa de Asturias. Y después ya me fui para Zaragoza, Barcelona y por ahí bajando por toda la costa, llegamos hasta Sevilla, ¿no? Pasé por Castellón, por Valencia, por Alicante. En Alicante también pues bastante bien de público, bastante, muy aceptable, muy bien organizado. Este no hay todo muy bien por allí. Después bajé si recuerdo bien, a Cartagena. De Cartagena en Águilas, que no pensaba que fuese a hacer nada porque era un domingo. En Águilas con la playa al lado, un domingo a las 12 del mediodía, una cosa así. Yo decía, bueno, vamos a estar aquí estos, estos cuatro fanáticos y yo, ¿no? Que también soy un fanático, pues vamos a estar aquí dándonos una charla para nosotros mismos. Y oye, se implicó el ayuntamiento, llegó la concejal y tuve bastante público para ser un domingo a mediodía y con bastante pasión y pues un recuerdito también para la gente de Águilas, porque era la primera vez que organizaban algo y les salió fenomenal para Lorenzo, para sus hermanos, para toda la gente de allí, se estuvo fenomenal. Y de Águilas, pues me bajé a Granada. También en Granada muy bien, la verdad. De Granada fuimos a Málaga. En Málaga que conocimos a nuestro amigo precisamente Moisés, que también le cayó esta patata caliente porque no se localizaba una persona que lo estaba organizando hasta ese momento y entonces muy deprisa lo tuvieron que organizar y le salió fenomenal. Y de Málaga pues a Sevilla y Sevilla pues ya iba con muchas ganas pues, de estar con vosotros, la verdad. Claro que Y sí, hombre, y además siempre es bueno volver a la tierra y hacer esa radiografía a lo sí, largo y ancho de la península. Lo que sí es verdad que ha sido para ti un viaje, hombre, cansado, ¿no? Porque además has tenido la agenda muy apretada, pero según has llegado a Estados Unidos tampoco te dejan descansar mucho, ¿no? no, fíjate que esa primera parte que te he contado, pues ahí iba con como se dice, con la moral alta y todo dispuesto, pero ya la siguiente fase que fue por el norte de la península, las últimas 10 presentaciones o así, por el norte de la península, Asturias, Santander, Valladolid, un pueblito maravilloso que es Sasamón, que yo no lo conocía, que tiene una joya allí del románico tardío, yo creo. Tiene una joya allí maravillosa y la gente me trató fenomenal, el alcalde incluso se implicó totalmente. Esa parte del norte ya noté el cansancio, o sea, ya iba cansado. Y luego, pues, surgió el viaje a Bruselas, aterricé de Bruselas al día siguiente y me bajé para Machalaviaya. Primero a Córdoba a recogerte a ti y luego Machalaviaya. Entonces, todo fue un cúmulo que ya el último mes, pues, o sea, los últimos días del mes, pues ya fueron cargando bastante. Y nada más llegar aquí, pues ya tuve otra media tournée por el Nuevo México acompañando a la gente de la productora, a López Linares y a la gente de su productora para el documental de la segunda parte del documental. Quizá no sea una segunda parte, pero es más lo que es una visión hispanoamericana, más que solo española, ¿no? Esta Sí, segunda parte de este documental que se va a Hispanoamérica y que, bueno, pues a ver si podemos estar ahí también y pues ahí ya me terminó de rematar. Ya venía cansado de España y
pues en total habrán sido 3 o 4 mil kilómetros que me he chupado allí en el Nuevo México, yendo desde aquí y vuelta, pues estoy ahora en calidad de zorro directamente. Anda más No, palos que una estera. y además te digo una cosa, los 2 días que nos pasamos en Macharabiaya con las cuestas que tiene el pueblo, ya eso son Bueno, cuestas. Nosotros decíamos que son cuestas antiborrachos, ¿no? sí, 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 sobre todo para bajar, porque para subir nadie se cae, pero para bajar puedes llegar rodando hasta el final del bancal aquel, del... No, no, tremendo. Esa noche, además, yo creo que no, porque la sudada que me pegué allí fue tremenda. Y fíjate que también pues había aumentado un poco de peso en el viajecito este, porque en todos los sitios te dan rico de comer, ¿no? En España siempre se come rico y no hay manera de controlarse. Sí, ¿no? Y cuando paramos en el pueblo aquí de Córdoba, en Fernán Núñez, pues nosotros nos creíamos que los bocadillos era una cosa sencillita, pero no, no, era el desayuno fue... Y después a la vuelta, pasando otra vez por Córdoba, el famoso flamenquín que nos pusieron, que no fuimos capaces de terminarlo. El Yo creo que flamenquín parecía uno, una... hubiéramos pedido un flamenquín para los dos y aún así no nos hubiéramos acabado tampoco. El flamenquín parecía más una porra de guardia, ¿no? De qué tamaño, madre mía, imposible, imposible de comer. Eso también ha No. sido para ti el reencuentro con la gastronomía española, ¿no? Un reencuentro Bueno, importante. ten en cuenta que el que está fuera, pues lo que procuramos siempre es aquí comer como en casa. Porque fíjate, yo ahora estoy siendo Texas, que es casi la patria chica de la hamburguesa, pues estoy comiendo menos hamburguesas que cuando estaba en España. Porque sí, la novedad llegas el primer día, el primer mes, pero luego ya dices, no, vamos otra vez a la tortilla de patata y al cocido, porque esto si no es insostenible. Y, y ahora pues estoy como pajarito, comiendo nada para recuperar la forma que tenía antes del viaje, porque todavía no lo he conseguido, pero bueno, ahí estoy en camino y comiendo poquito para recuperar. No, fíjate que estuvo yo creo mejor que era un entrecot lo que nos comimos ahí en tu pueblo. No, bueno, cerca de mi pueblo, en Bormujo, en la Choza Manuela. Mandamos un saludo aquí a la Choza Manuela. Sí, y bueno, luego en la zona del norte, yo creo que también me remató un poco la zona del norte porque evidentemente se come mucho más, no voy a decir calidad, pero voy a decir cantidad. Se come mucho más que por el sur. Sí, sí, totalmente. Entonces ahí en Galicia estuvo con la gente con los compañeros de La Coruña, con Luis Gorrochategui, con Jesús Longueira, con Moncho, pues fue tremendo, fue tremendo. Me llevaron a un sitio que además el chuletón el chuletón de vaca que se salía del plato costaban 21 euros y lo tengo por ahí apuntado, pero se me ha olvidado. Ese es un sitio a recordar y a repetir tremendamente porque era un asador y solo por 21 euros meterte ese chuletón me parece hasta un atraco por mi parte, ¿no? Acostumbrado a otros precios. Pero no, 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 ha estado tremendo. La gastronomía en España, o sea, es que, y más cuando haces una gira así, que estás cada día en una ciudad distinta, comiendo algo distinto, pues como no se te hace repetitivo, pues le entras a todo, como Claro. un campeón. Eso sí es verdad que es una de las cosas buenas que tenemos, que no valoramos y cuando se está fuera. Yo, por ejemplo, que tú sabes que yo viví en Perú y la gastronomía peruana también es muy buena. De hecho, está cada vez más de moda en España. Y además yo me adapté muy pronto a la gastronomía peruana. Pero sí es verdad que es lo que tú dices, al final te tira una tortillita, un cocidito, cualquier cosa y ya como que te cambia hasta el ánimo, ¿no? Y claro, en una Sí. gira como la Fíjate que que tú yo has tenido, porque es aterrizo, que tú no has parado. yo aterrizo en Barajas, siempre que voy, agarro el coche de alquiler y la primera parada es la plaza de Barajas, del pueblo de Barajas, que tienen allí una churrería y entonces lo primero que hago es meterme mis 2 porritas con el chocolate ese espeso que le das la vuelta a la taza y no se cae, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hago y luego pues siempre cae pues algún pinchito tortilla en algún barecito o alguna cosa, porque es que claro, vienes de aquí y es lo que te apetece, ¿no? Llegar a la tierra y... Entonces, pues eso te da la vida totalmente. Mm. Fíjate que aquí hay muchas veces que yo preparo un cocidito bastante, bastante interesante para los medios que tenemos aquí, que nos falta morcilla y muchas veces nos falta chorizo, pero bueno, el resto de los ingredientes los tengo. Y la sensación que tienes cuando te comes un cocidito de bienestar general, de subida de moral, pues eso no te lo da ni 20 hamburguesas que te comas. Entonces, pues se necesita.
Hablando, Jorge, en fin, volviendo un poco a lo que hablamos antes de la conciencia, de los pioneros, un tema interesante fue que en Macharabiaya tú me presentaste al cónsul, ¿puede ser? Este hombre que era de Texas, que tú me decías que descendía de un soldado de cuera. Sí, no, pero bueno, le dan el nombre de gobernador. Realmente es Fidel Santos. Fidel Santos, perdón, perdón, se me ha ido. Sí. Él sí, él es descendiente pues de aquellos pioneros que llegaron por aquí. Eso. Entonces hay una asociación a nivel pues, internacional que es los granaderos y las damas y los granaderos De de Galvez. Galvez. Sí, que tienen si lo ponemos en plan negocio, porque me faltan palabras, como una franquicia y entonces tienen varias en Oh, varios sitios, la tienen en secciones, ¿no? España, Secciones. sí, la tienen en España y aquí tienen varias y él es el presidente, bueno, no le llaman presidente, le llaman gobernador, ¿no? Como haciendo un poco referencia a la época de Gálvez y de tal. Gobernador de la Luisiana. Sí, pues es el gobernador y además es el gobernador a nivel general. El año pasado salió elegido y entonces es el gobernador de todas las secciones, de todos los capítulos, le llaman chapters, todos los capítulos de las damas y granaderos de Galvez. Que a mí me parece interesante la figura de Fidel Santos porque es lo que hemos hablado otras veces. Veo que en Estados Unidos el interés o incluso el amor por la historia de España, yo te puedo citar a varios y ninguno son apellidos españoles o hispanos, porque qué sé yo, te puedo citar las palabras de Kennedy, las palabras de Reagan, las palabras de Walt Whitman, del poeta, muy elogiosas, ¿no? Para lo que había sido España en la historia de Estados Unidos. Te puedo citar, bueno, este historiador que ahora se ha redescubierto, Charles Fletcher Loomis. Y muchas veces nos encontramos con apellidos hispanos o españoles, tanto en España como en Estados Unidos, que lo que hacen es denigrar nuestra historia. Por eso yo creo que la figura de Fidel Santos es muy interesante, porque representa esa continuidad y esa normalidad, que al fin y al cabo eso debería ser lo normal. Sí, Ojalá tu libro, leyendo, y que mucha gente se identifique en esa continuidad histórica, ¿no? sí, esto ya lo he comentado alguna vez en alguna presentación, y es que el americano se está empezando a dar cuenta, el norteamericano, el estadounidense, se está empezando a dar cuenta que le han mentido y mucho en sus libros de historia, pero muchísimo. Y entonces se está empezando a dar cuenta, y una cosa que le puedes decir a un español y no te la cree, lo voy a replantear de otra forma. El español somos desconfiados desde el minuto cero. O sea, sabemos que nos la van a meter, ¿no? A la entrada o a la salida, pero va a entrar seguro. Bueno, En el cambio, refrán nuestro, Jorge, perdón que te interrumpa, hay un refrán muy español que es piensa mal y acertarás. así es, así es. Es culturalmente nuestro, como españoles. En cambio, lo que es culturalmente de los norteamericanos es el creerse lo que le cuentan desde algo oficial, ya sea un libro, ya sea un gobierno, ya sea porque nunca nos van a mentir, ¿no? Esa es la idea que tienen los norteamericanos. O sea, el norteamericano primero confía y cuando se la metes, pues ya tienes una cruz encima que no te quitas de por vida. Porque eso también les viene a ellos casi desde la cuna, ¿no? El no perdonar. Una y no más. Entonces a ellos les han contado algo que ellos han asumido por verdad, por absoluta verdad, y entonces se están dando cuenta con documentos en la mano, pues mi trabajo y el trabajo de otra mucha gente, con documentos en la mano de que en este capítulo del libro, en el otro, en el otro, en el otro, les han mentido. Y entonces para ellos eso es inaceptable, o sea, la mentira es inaceptable. Sí, pueden tener otros defectos, ya hablaremos de violencia o hablaremos de lo que queramos, ¿no? Pero lo que es en la mentira para ellos es inaceptable. Entonces, ahí yo empiezo a notar frustración y no lo estoy diciendo no lo estoy diciendo en los que tienen apellidos españoles, precisamente, lo estoy diciendo en los que tienen apellidos anglos o alemanes o de cualquier otro tipo. Frustración de decir, oye, ya no podemos confiar ni en nuestros libros de historia porque nos han mentido. O sea, sí veo que es el momento de empezar a apretar el acelerador con estos temas, empezar a sacarles las verdades con documentos, no con propaganda, con documentos, ¿no? Y yo creo que lo van a empezar a aceptar, y sobre todo porque muchos de ellos se están dando cuenta, pues que están empezando a aceptar que eso que les sale en su ADN, en su examen de ADN, que muchos se lo hacen, y en España, por ejemplo, nos traen sin cuidado, no lo hacemos, ¿no? Ellos casi todos se lo hacen,
eso que les sale en su ADN, que les figura un 25%, por ejemplo, un 20, un 30 Ujú. de la península ibérica, pues como que empiezan a aceptarlo, ¿no? Y a decir, oye, pues soy descendiente de ellos, vamos a ver si es verdad o no es verdad lo que me contaron. No sé, hay un caldo de cultivo muy Sí, interesante sí, ahí. sí, por eso te decía. A mí Sí, me llamó la atención, por ejemplo, cuando quisieron tumbar la estatua de Fray Junípero Serra, que uno de los que protestó fue un sacerdote de apellido irlandés, por ejemplo, ¿no? sí, 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 Y sí, ya te sí. digo, muchas veces yo pienso, y alguna vez que he escrito un artículo sobre la hispanofilia que ha habido tradicionalmente en Estados Unidos y eso, tengo que mencionar a Kennedy, a Walt Whitman, a Ronald Reagan, Loomis, pero digo, qué pena que no me salga ningún apellido que yo pueda pronunciar. Sí, Pues es una pena ya eso es realmente. lo que tú dices, ya eso quizás está empezando a cambiar y por eso a mí me interesaba mucho la figura de Fidel Santos. Nos encontramos también con una señora que te compró los libros, que su apellido sí era más complicado de pronunciar, pero que habla español perfecto, ¿eh? Sí, sí, compro dos libros porque ella también tiene mucho que ver con con la Damas y Granaderos de Galvez, ¿verdad? Que si me das un segundito, pues la tengo aquí. Elizabeth A. Weiss Loomis, Lumis. precisamente. Sí, señor, yo también la tengo y lo Eh, estaba buscando. Qué vergüenza cómo estamos de memoria, macho. bueno, pues es que ya con tantos datos normal que se nos olviden. Me sabe mal porque hay gente a la que he nombrado antes y tenía que haber Sí. nombrado muchos otros, pero es que no te acuerdas de todo el mundo en todos. A mí me sorprendió Elizabeth porque es que habla español sin acento. Es una Sí, maravilla escucharla. como si fuese de ahí, no sé, ¿verdad? De Triana o de cualquier sitio de Sí, estos. sí, totalmente, ¿no? ¿No? Y es eso, siempre que uno piensa, y fíjate, por ejemplo, bueno, cuando se fundó la sociedad hispánica, ¿no? La Hispanic Society, que incluso yo creo que ya a principios del siglo XX hay una parte de los norteamericanos no hispanos que empiezan a plantearse que por qué coño, con perdón de la expresión, le hemos hecho la guerra en Cuba o en Puerto Rico, si España no es nuestro enemigo. Y de hecho, bueno, el novelista, por ejemplo, Vicente Blasco Ibáñez, tuvo bastante acogida allí a principios del siglo XX, el pintor Joaquín Sorolla, ¿no? Ya creo que, digo, qué pena que en España no haya como un banderín de enganche para todo lo que supone la hispanofilia en Estados Unidos y todo el trabajo que tendrían profesores, historiadores desde la misma España, que es lo que también hemos hablado. Estados Unidos no deja de ser el rincón de éxodo de muchos profesores españoles. Sí, sí, hay muchos que no venimos para acá, pues porque en España pues no hay salidas, no hay oportunidades, entonces pues te vienes para acá. Evidentemente es una pena, pero el tema sobre todo pues ahora es político, es básicamente político. Tenemos a una gran parte de la izquierda pues que detesta cualquier cosa relacionada con España y lo estamos viendo, ¿no? Y pues eso se transmite a la izquierda en Hispanoamérica de igual forma. Es una izquierda rompedora, no lo entiendo muy bien porque no implica que tú seas de izquierdas o de derechas, pero si es que hay datos, hay documentos, pues el reflejar la verdad no tenía que ser. Yo estoy convencido de que el día que consigamos sacar la política de la historia, ese día vamos a saber la verdad. No, está Mientras claro que no, los datos no son de derecha ni de izquierda, eso está claro. Y fíjate claro, que hasta Biden, a mí me hizo hasta gracia cuando mencionó, oye, que dicen que gracias a ustedes somos independientes, ¿no? O sea, sí. que es que ya hasta yo qué sé, cualquier norteamericano, desde el presidente hasta las personas anónimas, pues ya te sueltan píldoras de esas, ¿no? Como que ahí es lo que tú dices, hay un caldo de cultivo. Sí, Y yo, siempre hay recalcitrantes, ¿no? Siempre hay algún recalcitrante que siguen sus 13 y fíjate que para dar marcha atrás, para corregir, para reconocer algo, pues es incluso peor, como había un dicho que era lo más difícil de derribar son los prejuicios, ¿no? O algo así. O sea, si alguien tiene un prejuicio en cualquier cosa, pues es mucho más difícil de retirar que no hay documentos suficientes para poder dar marcha atrás con eso. mm, Hay gente que por reconocer que estaba equivocada durante mucho tiempo, pues no lo va a reconocer en la vida. Y entonces siguen recalcitrantes ahí dando cabezazos contra la pared. Pero realmente es que a nada que sigamos trabajando, yo creo, fíjate que es la única rayo de esperanza que tengo, el seguir trabajando, seguir, porque yo sí he visto cambios en la gente. He visto cambios pues en las asociaciones que yo asesoro aquí, pues he visto cambios en la gente hacia mí, ¿no? Que el primer día que llegué, pues estaban todos desconfiando
y ahora pues los tengo pues deseando que les ayude, que les... O sea, es un cambio que cuando tú a alguien le presentas los documentos como son y la verdad, pues los desarmas por muchos prejuicios que tengan, ¿no? Claro. Pero claro, si tienes a un recalcitrante, pues ese con ese no hay nada que hacer. Ya. Olvídate. Jorge, oye, y hablando de lo que tú decías, ¿no? De todo el trabajo que te queda por hacer, que a ti no te va a faltar material, porque material hay de sobra. ¿Tienes algunos planes de futuro que nos puedas contar? ¿De futuro? Sí, Pues mira, ahora estoy pasando al inglés los libros de las misiones, que no son de lectura, son de estudio. Hoy, precisamente, hoy, entre hoy y mañana, publicaré el principal, que es el de los bautismos de la misión de San Antonio de Valero, del Álamo, que ya mi amigo, el traductor, Antonio Grajera, pues ha hecho un trabajo fenomenal ahí y pues yo lo estoy editando y estoy añadiendo índices y todo, y hoy saldrá publicado. Pues en eso estoy. Y luego, pues la segunda parte del libro Presidios, pero todo depende de cuando llegue la traducción de este libro, porque sí me he dado cuenta que necesitamos publicarlo en inglés, claro, porque hay una enorme cantidad de gente que lamentablemente para ellos, y ellos lo saben, pues no habla español, porque aquí en las escuelas, pues hace nuestra generación, los que tenemos ahora 50 tacos, pues los pegaban en la clase, ¿no? Les daban con la regla cada vez que hablaban en español. Entonces, esa gente, pues, aun siendo hispanos, aun siendo descendientes de españoles, no hablan español y me están pidiendo el libro en inglés. Y lamentablemente para ellos, evidentemente. Entonces, por lo que no puedes hacer tampoco es dejarlos fuera, porque este es un libro que no creo que no debe tener idiomas. Este lo debe conocer todo el mundo porque lo que explica en él, fíjate que mucho de lo que se explica en ese libro ya ha salido en otros libros anglosajones, pero con un tinte de leyenda negra enorme. ya. Entonces yo lo que he hecho ha sido a esos documentos quitarles la leyenda negra y quedarme solo con los documentos, haciendo un nuevo análisis de ellos. Y esto lo tienen que ver todo el mundo. O sea, yo creo que es una herramienta, más que un... Hay gente que está publicando ahora, que está publicando cosas que lo que hacen es subir la moral a la gente. Yo no quiero que se suba la moral a la gente. Deberíamos tenerla ya arriba. Pero lo que quiero es que tengan el conocimiento, las herramientas para contrarrestar pues todo esto. Y yo creo que es lo que estoy haciendo. De momento, ese es mi futuro. Seguir con los libros de las misiones, seguir con esta línea que ha salido ahora con Presidio y pues ya veremos a ver dónde terminamos. Es que esto es como la investigación. La investigación, tú empiezas a investigar un tema y lo mejor que puedes hacer, me preguntaban el otro día, digo, lo mejor que puedes hacer es no tener un índice ya preconcebido, sino decir, bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Y casi nunca llegas a donde estabas previsto, sino llegan muchísimo más allá por otros caminos y has descubierto muchos caminos. Fíjate, tú me decías en una anterior, en la presentación, ¿no? Que cada capítulo de este libro pues, puede ser tranquilamente otro libro. Totalmente, totalmente. Es impresionante. Bueno, y a mí me interesa mucho el siglo XVIII porque creo que hay una sobreleyenda negra sobre el siglo XVIII. Pero claro, es que es lo que tú dices, es que solo con el 16, el 17, es que es la historia de nunca acabar, porque hay tanto que contar. Pero bueno, la Claro, verdad que y que muchas veces traduce te el inglés dice, mejor, Jorge, y mientras más idiomas se traduzca, yo creo que mejor. O sea, que por sí, eso, pero muchas veces te dicen, joder, ¿y no has tenido en cuenta tal documento? Bueno, joder, haber tenido en cuenta otros 200. O sea, es que podría haber escrito un libro de 5.000 páginas tranquilamente, ¿no? Pero algún sitio tienes que tomar la decisión y decir, bueno, pues esto lo meto, lo otro no lo meto y desarrollo este hilo en lugar del otro. Es que claro siempre te que vas de a hecho a ti te ha quedar llevado más información tiempo del fuera. que tú pensabas en principio, justo por eso. No, ¿dónde va a parar? Sí, fíjate que va a dar, porque si calculamos, yo en principio pensaba hacer todo lo que es esta zona, hacerla en un librito y hacerla en 4 meses. Iluso de mí, ¿no? Porque al final este libro se ha llevado un año, pero el siguiente se llevará otro y no sé a lo mejor si nos tendremos que ir a un tercero. O sea, a lo mejor estamos hablando de una investigación de 4 o 5 años tranquilamente, lo que iba a ser uno de 3 o 4 meses. O sea, no. Y ya estoy convencido totalmente que el éxito de esto está en hacer las cosas bien y hacerlo detallado más que en hacerlo rápido, ¿sabes? Sí, ¿no? Y además con un lenguaje accesible como lo has hecho tú. O sea, y Sí. donde el lector incluso, yo es lo que te decía, yo leyendo tu libro digo, es que muchas veces me identifico con cosas que pasan en la España de hoy en día, ¿no? Porque tampoco hemos cambiado tanto, ni para lo bueno ni para lo malo.
Sea, tú a ese libro le quitas lo que es el componente histórico, fechas y incluso lugares, y te puede estar describiendo cualquier zona de España tranquilamente, hoy en día, o Sí, sea, sí, sí, imagínate. totalmente, totalmente. Sí. Oye, pues nada, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que aquí esperamos con ansia tus nuevos trabajos. Estamos muy, en fin, todos los que hemos leído tus libros, la verdad que hemos quedado encantados. Y descansa, descansa, macho, descansa que te lo mereces. Y bueno, a ver cuándo se puede, cuándo puedes volver por aquí o a ver cuándo puedo yo para allá. Bueno, yo ya te digo, yo lo de tu licencia poética me ha dado hasta un poquito de yuyu en el buen sentido, ¿no? Porque era tan improbable. No, fíjate que es que yo además recorté un viaje, porque el viaje a Bruselas era de 2 días. Y dije, bueno, pues si recorto un día de aquí y tal, y pues venga, vamos para allá. No, o sea que no estaba previsto para nada. Y luego, pues la invitación de Moisés a que nos quedásemos en su casa, pues ayudó muchísimo también. Y pues un saludo para él desde aquí. Sí, no, que estaba para nosotros, como decían los viejos. Así es, así es. Entonces, Bueno, pues bueno, no sé, el descanso ya veremos a ver, porque hay muchas cosas que hacer y siempre te pica, ¿no? Siempre te pica y dices, ay, tengo que hacerlo, venga, y te sientas y te quedas media hora más cada día y, pues bueno, pues al final no iré en verano, el próximo viaje no va a ser en verano, evidentemente, porque no es este tipo de giras no es para hacerlas en verano, por el sufrimiento personal, no por, no ya solo porque además tienes menos público en las salas, que sí, que se ha notado que ha habido menos público en las salas, sino por el sufrimiento personal del tantísimo calor que hace y estás de la ceca a la meca haciendo kilómetros en un coche cargado de libros, durmiendo nunca sabes dónde y cargando con tus libros a la siguiente conferencia. O sea que no va a ser para el verano. Lo más probable, yo calculo que pueda ser a lo mejor para octubre del año que viene. octubre es muy buena fecha, es otoño y el clima desde luego mucho más Sí, benévolo. sí, o sea que me queda como un año y pico para escribir el segundo volumen. Bueno, a lo mejor es una declaración de intenciones o es otra licencia poética, quién No, sabe. no lo garantizo, no lo garantizo. Pues nada, Jorge, te mando un fuerte abrazo desde lo que fue el puerto y la puerta de las Indias y como siempre a tu disposición y estamos en contacto. Igualmente, un abrazo para todos y sobre todo para todos los oyentes. Un abrazo, chao, chao. Bye.